Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos Marina y Nico, para los que no nos conocen, y en esta ocasión vinimos al aeropuerto de Barcelona. Sí, estamos muy contentos porque después de 1 año y medio de habernos ido de Argentina, ahora vamos a volver a visitar nuestro país. Así que estamos súper emocionados y ansiosos por reencontrarnos con nuestras familias, amigos y personas que no vemos hace mucho tiempo. Y queremos que nos acompañes en todo lo que hagamos. Les contamos que vamos a salir de Barcelona y hacemos escala en Alemania, en el aeropuerto de Frankfurt. De Barcelona a Frankfurt hay solo 2 horas. Hacemos escala ahí 1 horita Y después ya emprendemos vuelo sí, vuelo hasta directo. Ezeiza, en Ezeiza. Argentina, sí. Son Que ahí 14 tenemos horas 14 de horas, vuelo, sí. así que vamos a estar bastante tiempo en el cielo. Bueno, les contamos que, como les decíamos antes, nos fuimos de Argentina hace 1 año y medio, pero no nos fuimos escapando de nuestro país, sino que nos fuimos porque nos encanta viajar, queríamos conocer nuevos países. Otras culturas también. Sí, en ese tiempo que tuvimos la oportunidad de conocer muchos lugares, países, culturas, comidas diferentes, y la verdad que fue una buena experiencia. Pero de todas maneras uno extraña su esencia, todo lo de su país, la comida, los amigos, la familia. Sí, nosotros amamos Argentina. A mí en lo particular Argentina me parece un país bellísimo, que lo tiene todo, desde todos los paisajes, tiene desde glaciares en el sur, la Patagonia es un espectáculo, desiertos, selva, cascadas, lagos cristalinos, tiene paisajes espectaculares, y Argentina es un territorio enorme que para recorrerlo llevaría mucho tiempo. La verdad que amamos nuestro país, pero como les decía, también queríamos saber cómo era conocer otros lugares y de paso mostrarles a ustedes también para que conozcan a través de nosotros otros países. Bueno, ahora solo queda esperar a nuestro vuelo. Son las 4 menos 20 y bueno, nuestro vuelo sale a las 6:30. Así que vamos a recorrer un poco el aeropuerto y a distraernos un poco. Bueno, ahora se darán cuenta por qué me enamoró mi esposo, porque además de ser una excelente persona, un buen esposo, es un excelente músico también. Y les contamos que nosotros nos conocimos a través de la música, así empezó nuestra historia. ¿Y quién iba a pensar que unos años después estaríamos recorriendo varios países de Europa juntos y viviendo muchas aventuras? Más allá de que nos gusta viajar y conocer, lo que más nos unió fue en principio la música, porque Sí. nos conocimos mediante eso. Y bueno, empezamos con esa pasión y ahora los viajes. Y uno cuando se va de su país, cuando emigra, por lo general lo que extraña son esas cosas. Por ejemplo, nosotros cuando nos fuimos dejamos nuestros instrumentos musicales porque no teníamos cómo llevarlos. O sea, se puede transportar, pero a veces cuestan como si fuera un pasajero más. Y extrañamos un montón los instrumentos, la música. Sí, la verdad que yo voy a llegar y lo primero que voy a hacer es ir y buscar mi piano y mis instrumentos, porque es mi cable a tierra y este tiempo tuve que aferrarme a otras cosas para buscar ese cable a tierra. Eso es lo que tiene emigrar a otro país, Sí, que también salís de tu zona de confort. exacto. O sea, tenés que reprogramar toda tu vida, sacrificás muchas cosas, como también estar lejos de tu familia, amigos. Pero bueno, personas como nosotros que somos muy inquietos,
que nos gusta aprender, nos gusta conocer muchos lugares, ese sacrificio realmente después vale la pena. Sí, yo creo que valió muchísimo la pena este tiempo que estuvimos, que no fue mucho, pero fue casi 2 años, más de 1 año y medio, pero tuvimos experiencias que nunca nos íbamos a imaginar que la íbamos a vivir, aprendimos un montón, Muchísimas crecimos cosas. como personas. Profesionalmente, trabajando mucho y conociendo nuevos países. Conocer otras culturas también te abre mucho la mente. Sí. Y otra cosa que yo les quiero recomendar a alguien que tiene la idea de viajar o irse de su país, que cuando hagan las maletas, las valijas, que a veces uno piensa en, a ver, ¿qué ropa me llevo? Pero después lo que uno necesita estando afuera, lo que menos necesita es ropa, porque ropa te lo puedes comprar en cualquier lado. Pero, por ejemplo, los libros que uno quiere, las fotos que dejaste en tu casa, el recuerdo ese que te hace acordar a tu familia, esos pequeños detalles que sabes que solo lo vas a tener cuando vuelvas a tu país. Bueno, y si tenés ganas de conocer el mundo y tenés miedo, decís, sí, no me animo y esto, más que nada siempre con responsabilidad de ir ordenado. Claro. Por ejemplo, de no improvisar, porque también a veces puede salir mal y es peligroso. Pero Sí. si uno se prepara con tiempo o ve el tema de la documentación y todo que te pide, te va a ir bien y hay que echarle ganas. Bueno, pedirle siempre a Dios que te acompañe y te va a ir bien. Pero no sé si es bueno que te quedes con las ganas también. Sí. Yo creo que ningún sueño es imposible si uno se lo propone y siempre pone a Dios en primer lugar. Todo lo que quieran realizar es posible, así como nosotros que fuimos a lugares que nunca hubiéramos pensado, hicimos cosas que no sé cómo llegamos a ese lugar, pero como dice Nico, es importante estar ordenados porque tanto en el trabajo, en la documentación, en saber dónde vas a vivir, pero todo se puede, nada es imposible. Estamos llegando a Ezeiza. Sí, estamos re contentos. Ya estamos por aterrizar a unos minutos de ver a nuestras familias. Un día, mate. Vamos, Argentina. Bueno, gente linda, al fin llegamos a Buenos Aires, ya estamos en nuestro país, estamos muy emocionados. ¿Y ahora qué falta? Y ahora vamos a reencontrarnos con nuestra familia. Ya está. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Hola, Flappy. ¡Ay, vinimos! En este viaje tan emocionante que emprendimos, volvimos a Argentina con una gran sorpresa para nuestra familia y amigos. Que nos fuimos 2 y ahora volvimos 3. Sí, estamos esperando un bebé. Y bueno, le queríamos decir que le trajimos otra sorpresa. No, mentira, no, mentira. Mentira, mentira, no.
tenemos un regalo que va a ser bueno. Bueno, le queremos decir con Nico. No, estamos esperando un bebé. ¿Cómo están los chicos? Van a ser tíos todos, loco. En este viaje pude ver que los deseos se cumplen. Dios me cumplió el sueño de ser mamá y celebrar esta noticia con nuestras familias. También aprovechamos el viaje para recorrer el sur del país y mostrarles lugares increíbles. No se pierdan los próximos videos donde fuimos a recorrer la Patagonia Argentina. Te mostramos Bariloche, Villa Traful, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y mucho más. Gracias por acompañarnos en esta etapa tan especial de nuestras vidas.